Hermanos y amigos que van a oír este mensaje, estas revelaciones que por misericordia del Señor Él me las da, aunque yo no las merezco, yo no merezco eso, porque soy un pecador más. Que Dios nos bendiga a todos. Mi nombre es Jonathan Alemán, soy del país del Salvador. Siempre que subo las revelaciones puedo leer en los comentarios de que se escucha mucho ruido. Les pido disculpas por eso, porque yo vivo en una ciudad céntrica. Y bueno, en los postes del tendido eléctrico hay bocinas donde ponen música. Y también aquí por mi casa pasan carros, pasan buses y ahí solo pitando pasan. Y se oyen los ruidos de los motores. Entonces, la primera revelación, hermanos. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que estés al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Era que yo podía ver un terreno. Ese terreno era gigantesco. Y en ese terreno había una gran plantación, así como de trigo, como de espiga, algo parecido a la milpa, así de maíz, de lote, porque las plantas eran verdes, pero lo que tenían al final era como un racimo de grano. Y bueno, alrededor de toda la plantación había alambre de púa. En medio de todo el terreno y la plantación había un árbol gigantesco. Este árbol, hermano, era bien grueso y tenía un ropaje grande, hermoso. Todo se miraba hermoso, se miraba bien verde, todo hermoso, bonito. Y ese árbol se miraba bien sembrado, porque no le miraban las raíces de tan sembrado que estaba. A la orilla del terreno había un camino estrecho y angosto. Entonces, al ver detenidamente, podía ver de que habían muchas de esas plantas que no tenían fruto, es decir, no tenían grano, no tenían espigas, solo era la muy planta verde. Todas las plantas eran del mismo tamaño. Pero pude ver en primer lugar que muchas de ellas no tenían fruto ni grano. Solo era la muy planta verde. Vi también muchas que tenían racimo de trigo, que tenían fruto, tenían granos. Pero estos granos habían sido como chancomidos, como mordidos, como cuando llegan las hormigas y muerden los frutos, como cuando llegan los zompopos, como cuando llega una plaga y muerde los frutos, ¿verdad? Así, por ejemplo, un mango, una manzana que es mordido por bastantes zompopos o hormigas, queda chancomida.
Ese es un ejemplo. Entonces habían muchas de estas también, pero habían muy poquitas en las cuales el fruto era grande. Es decir, la espiga, el racimo de grano era grande y semillaba hermoso, semillaba sano, solo que muy pocas plantas tenían esto. Entonces, por ejemplo, en San Marcos 4:26 nos relata la palabra, la parábola de la semilla. Dice, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en espiga, y cuando está maduro se mete la hoz y es la siega. Cada una de esas plantas, hermanos, de esas espigas de trigo, representa cada hermano del mundo. El árbol que esté en el centro es el Señor Jesús. Y claro, está cercado a que no puedan entrar los enemigos. Entonces, y el cerco era de alambre de púas que tiene uno como espinas pinzudas, que ahí se traba la gente, se traban las personas cuando quieren entrar. Entonces cada una de esas plantas representa a cada uno de nosotros. Hay unos que no dan fruto. Hay otros que dan fruto, pero que quizás el enemigo daña ese fruto. Y dígame usted, ¿quién va a querer una fruta que esté hecha en comida por zompopos o hormigas? Por ejemplo, si en una empresa procesan mango, tienen árboles de mango, miran de que unos árboles nunca echan mangos, pues los cortan y los echan al fuego. Así como dice en Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces igual, si todos los mangos de unos árboles están comidos por la hormiga, claro que no los van a sacar a vender, sino que los van a poner aparte para echarlos a la basura o no sé. Mientras que los mangos que están intactos se empacan y se mandan a vender y bien bonitos, bien ricos y todo, ¿verdad? En Lucas 13, del 6 al 9 también podemos ver la parábola donde dice, el Señor tenía una viña. Él llegó a buscar frutos y no encontró. Y le dijo al viñador, hace 3 años que vengo y no tiene fruto. Córtala. Pero el viñador dijo, dale oportunidad, la abonaré, y si el otro año no da, la cortaré. Imagínense, hermanos, todo árbol que no da buen fruto. En Lucas 3:8 decía Juan Bautista, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos buen fruto, hermanos, es porque estamos arrepentidos de nuestras maldades, de nuestros pecados. Ser pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el Señor ahí le está hablando a la iglesia de que se tiene que arrepentir de todas las maldades, de todos los pecados, de confesarle al Señor. Tengamos confianza en el Señor, hasta los secretos más ocultos que nadie lo sabe. A lo mejor han habido pecados ocultos
Y claro, si usted los confiesa al Señor, le pide perdón y se aparta de los pecados, del mal, entonces el Señor sanará su tierra y el Señor mandará bendición y los va a perdonar. Y claro, Él no es que le va a andar diciendo a todas las personas lo que hemos hecho. Dice en la palabra de que Él entierra en lo más profundo de la mar y que Él ya no se acuerda de los pecados cuando nosotros los confesamos y pedimos perdón. Él es el único camino. ¿A quién más podemos acudir para el perdón de nuestros pecados? Y no solo al Señor. Él es el único que puede perdonarnos. Solo en Él se encuentra la salvación y la vida eterna. Solo Él tiene el agua que da la vida. Buenas. ¿A quién más podemos acudir sino al Señor Jesús? Y solo en Él podemos encontrar palabras de vida eterna, el agua de vida, esa agua que nos limpia nuestras vestiduras, esa sangre pura y preciosa, que nos limpia de todo pecado, esa leña que necesitamos para poder mantener el fuego. Solo ahí podemos encontrar ese aceite que necesitamos para nuestra vasija. Solo en Él para poder mantener nuestra lámpara encendida. Solo en Él podemos encontrar ese combustible que necesitamos, esa carga de nuestro celular espiritual. Solo en Él y claro en la oración, hermanos, porque buscándole en oración es donde obtenemos la victoria. También tenía otro sueño. Podía ver muchas personas de blanco. De repente venían muchas de negro, que venían siguiendo a los de blanco. Los de negro atraparon a uno que andaba vestidura blanca y le dijo: niega el nombre del Señor Jesús. Y entonces la persona de blanco le dijo: nunca, prefiero sufrir un par de años aquí en esta tierra y no ir al cielo, que deleitarme un par de años en los deleites del mundo y ir al infierno por una eternidad. Ahí terminó el sueño. Viene una gran persecución, hermano. Viene una gran persecución. De eso no lo duden. Por ahí andan videos de que en Israel han probado que todo aquel que mencione el poderoso nombre de Jesús va a ser encarcelado o muerto. De eso ya está próximo, hermano. Hay que estar siempre en oración. De ahí podía tener otro sueño. Veía que muchas personas vestidas de blanco se estaban subiendo a un pica. El pica ya estaba lleno y iban muchos a la orilla también. Iban por un camino súper angosto, estrecho. El camino estaba lleno de baches, de agujeros. El terreno no era plano, sino que era así que habían partes bultudas, habían partes pachas, así agujeros. Entonces el pica iba súper despacio, porque cada vez que las llantas caían en uno de esos hoyos, que era cada segundo, podía ver cómo el pica saltaba, y a la vez que saltaba, las personas de blanco que iban en el pica, iban saltando también.
Entonces el que no iba bien agarrado se caía al suelo y se enlodaba todas las vestiduras. Había que ir bien agarrado porque era bien turbulento el camino. Las personas podían salir volando y no iban bien agarradas. De repente llegamos al final del camino y podía haber una mesa gigantesca que no tenía fin. En esa mesa habían muchos meseros y estaban poniendo manteles y comida. Y ahí terminó el sueño. Esto significa hermanos, el picague es la iglesia. Cada una de las personas somos nosotros. Si no vamos bien agarrados de la mano del Señor Jesús, podemos caer, ensuciar nuestras vestiduras con el pecado. El camino es difícil, hermano. Por momentos uno quisiera tirar la toalla, pero en eso el Señor nos hace recordar que al final de este duro camino lleno de pruebas, de tantas dificultades, tendremos una maravillosa recompensa. Mientras que de qué nos sirve, hermanos, estar disfrutando de los deleites de la carne, de los pecados, de las cosas temporales de este mundo, si al final sabemos que vamos a ir al infierno. Entonces sigamos resistiendo, hermanos, pidiendo esa fe al Señor, orando, poniéndonos a cuenta, que si estamos peleados con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, que seamos humildes y pidamos perdón. Y luego le pidamos perdón al Señor, que no dejemos entrar el orgullo, no dejemos entrar el odio, la tristeza a nuestros corazones. Claro que, por ejemplo, el profeta Elías tuvo un momento de tristeza donde ya no quería seguir, hermano. Pero el Señor en su infinita misericordia le hizo recordar, le dio el empujoncito que necesitaba para seguir adelante. Así somos muchas veces nosotros. Yo en muchas ocasiones, en lo personal, me he sentido triste, pero el Señor me hace recordar muchas cosas, de que Él es poderoso, de que un día reinaremos con Él, un día disfrutaremos de todo lo que nos tiene preparado en el cielo. Y entonces vale la pena sufrir por el poderoso nombre del Señor Jesús. Vale la pena, hermano. En Mateo 13:21 dice: pero no tiene raíz profunda. Cuando viene la aflicción o persecución, enseguida cae. Imagine esto de que el árbol no tiene raíz profunda. El árbol somos nosotros. En Mateo 13:21 nos dice eso. Es semejante a lo del sueño, de que si no se agarraba, hermano, la persona bien, entonces podía caer. También dice en 1 Corintios 10:12, por tanto, el que cree estar firme, cuidado, no sea que caiga. Tenemos que pedirle al Señor siempre que nos agarre fuerte en su mano poderosa. Dice un coro por ahí: ayúdanos con tu mano poderosa, porque siendo débil yo quiero llegar. Sí debemos de pedirle siempre al Señor, hermano. Debemos de pedir siempre la misericordia. Debemos de pedir siempre la misericordia, hermano. Y ahí tenía 2 sueños más, hermano, que quería compartir con ustedes. Todo es para la gloria y honra del Señor. El Señor nos habla en su infinita misericordia. Él usa a quien quiere, hermano. Y
Bueno, bienaventurado el que escucha, ¿verdad? Y se pone a cuenta, se aparta del mal. Y el que es necio, pues que el Señor tenga misericordia también. En este otro sueño podía ver muchas personas. Eran soldados, pero en su espalda llevaban la bandera de su país. Por ejemplo, este es un ejemplo, la bandera de El Salvador, por decirlo así, la bandera de Estados Unidos. Y pude ver que eran de dos países diferentes. No pude ver qué banderas eran las que llevaban, pero estaban dibujadas en sus espaldas. De repente, hermano, yo podía contemplar de que estaban cooperando entre sí. Los dos países estaban de acuerdo, estaban haciendo unas actividades, todo normal. De repente, los soldados de un país se pusieron atrás de los otros soldados del otro país, sacaron sus armas y los mataron, hermano. Y en el espíritu podía sentir que ahí empezaba la Tercera Guerra Mundial. El día de ayer, hermano, estaba oyendo una revelación de un hermano en otro canal de YouTube. El hermano decía que el Señor le había mostrado que la Tercera Guerra Mundial empezaba el 10 de mayo, que iba a ser nuclear. El día de ayer, antes de acostarme, le digo: Señor, tú que lo sabes todo, muéstrame si es verdad lo que el hermano recibió, de que iba a empezar la Tercera Guerra Mundial el 10 de mayo de este año, 2023. Bueno, me dormí después de orar, ¿verdad? Y el Señor me regaló un sueño. Yo podía ver cómo en un lugar estaban muchos hombres de negro. Tenían una caja cuadrada, alta, grande, y estaban metiendo algo adentro. Podía ver que estos hombres estaban metiendo algo adentro de la caja. Cuando cerraron la caja, pude ver que a cada uno de sus lados estaba dibujada una bomba. De esas bombas que usaban antes, que eran así redondas y llevaban una mecha. Así como los cohetes, vaya, los juegos pirotécnicos que le dicen. Entonces, que llevan una mecha y ya cuando el juego llega al cumbo de la pólvora explota. Entonces, la caja estaba sobre unos rieles de tren y los hombres de negro le empujaron. Ellos dijeron: ahí va la bomba atómica, la bomba nuclear, decían. Cuando llegue a aquel país, dijeron, de explotar, y ahí empezaba la Tercera Guerra Mundial, y ahí terminaba el otro sueño, hermano. Tenemos que estar a cuentas con el Señor, porque esto ya está próximo, hermano. Escuchan muchos rumores de guerra, que Taiwán con China, Estados Unidos con Ucrania. Algunos dicen de que son amigos. No se sabe si a la hora de la pelea un país va a traicionar a otro. Entonces no se sabe cómo irán las cosas. El Señor hace mucho tiempo me mostraba que venía una gran pobreza para este mundo, pero que a la vez venía un gran avivamiento. Esas revelaciones están subidas en este canal de Un Mundo Cristiano. Entonces, ¿se acuerdan cuando empezó la guerra de Ucrania con Rusia?
el combustible, la harina, los alimentos empezaron a subir a nivel mundial. Y esto que solo eran 2 países, hermanos. Y ya que muchos países, que China, que Estados Unidos, que es una gran potencia, que abastece de muchos alimentos al mundo, China también lo hace. Viene mucha exportación de alimentos y materias, cosas. Entonces, ¿qué pasaría si todos estos países se unen en guerra? Habría muchas enfermedades, habría mucha pobreza, los alimentos estarían escasos, vendría una gran pobreza al mundo, hermanos. Los precios aumentarían de todas las cosas, del pollo, de los alimentos, de la materia, de todo, del agua, todo aumentaría. Y como siempre he dicho, los alimentos y todas las cosas aumentan a diario, aumentan mensualmente, pero lo que no aumenta son los ingresos de las personas, el sueldo, ese nunca aumenta, siempre es el mismo, y si las cosas suben, entonces cada día ajusta para menos, hermano. Aquí en El Salvador no es la excepción. Los huevos están caros, el pollo caro. Hoy no ajustan los sueldos, las ganancias, hermano. Ya comer pollo es un lujo. Solo se pueden comer granos como arroz, frijoles, huevos. Y uno sale súper ajustado, hermano. Porque también acuérdense que hay que pagar energía, agua, teléfono. Entonces, y hay solo la misericordia del Señor con nosotros, pero confiemos en el Señor. Acuérdense cuando hubieron muchos años en donde no caía lluvia, cuando Elías, entonces todos sufrían hambre. Pero miren, el Señor ahí usaba los cuervos. Va a llevarle alimentos a Elías, le llevaba carne. Lo mandó donde la viuda, que tenía el último poquito de aceite, el último poquito de harina. Y el Señor hizo el milagro de la multiplicación, hermano, hasta que sobreabundó. Entonces no nos aflijamos, el Señor Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Él nunca cambia, nosotros somos los que cambiamos, nosotros somos los que le damos la espalda. Él es el que quiere glorificarse siempre en nosotros, pero muchas veces nosotros no le dejamos porque confiamos más en lo que vemos, confiamos más en lo que podemos tocar, y ahí es donde nos falta la fe, porque la fe es la certeza y la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Entonces tenemos que orar para eso, para buscar la fortaleza, para buscar esa convicción, para que el Señor nos toque, nos ayude, provea la fe, para que cuando venga el tiempo malo estemos preparados espiritualmente, que estemos tranquilos confiando en el Señor, en que Él va a proveer los alimentos, la salud, Él va a proveer la protección, que no importa cuántas legiones de demonios haya, que no importa que tanta pobreza haya en el mundo, pero que Él suple todas nuestras necesidades, pero que Él va a proveer los alimentos, la protección, la salud, sin importar cuántas enfermedades, cuántas pandemias vengan al mundo, pero que Él va a proveer la salud. Tengamos esa confianza, tengamos esa fe, esa seguridad, hermano. Así vamos a agradar a Dios. Y claro, por supuesto, sobre todo, amemos al Señor, al prójimo, incluso a nuestros enemigos. Confesemos nuestros pecados y alejémonos del pecado también. A veces es difícil, hermanos, porque los deleites de este mundo nos bombardean a cada segundo, cada día.
y tratan la manera de atraernos, de alejarnos del camino. He escuchado a muchos hermanos que dicen: en el mundo no se sufre, en el Evangelio sí. ¿De qué me sirve disfrutar 2, 3 años en este mundo, que mi alma se vaya al infierno al final por toda una eternidad? Yo prefiero sufrir un par de años e irme a una eternidad con el Señor. Que el Señor nos ayude a confiar más en Él. Dios nos bendiga, hermano. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto.